Este domingo vamos a comentar esta frase que viene en el Evangelio de hoy. Quien quiera seguirme, que se niegue. Me fijarme principalmente en esa palabra. Que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De entrada, esta frase, sobre todo esta palabra, que se niega a sí mismo, bueno, también el cargar con la cruz y me siga, pues nos puede resultar una frase un poquito antipática. Puede que de entrada no nos caiga bien, pero cuando en el Evangelio se nos presente así alguna frase que de entrada no nos caiga bien, lo primero que tenemos que pensar es que el Evangelio es una buena noticia. Todo el Evangelio es una buena noticia. Y todo lo que hay en el Evangelio es bueno. Y todo lo que hay en el Evangelio es bueno para mí. Todo lo que hay en el Evangelio es bueno para cada uno de nosotros. Puede que a nosotros no se nos presente así como algo bueno, pero tenemos que tener la suficiente fe y confianza en Dios que es bueno. Y si yo no lo veo como bueno, tendré que ver en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando para no ver esa parte del Evangelio, esa frase del Evangelio, esa petición, esa exigencia del Señor como buena. ¿En qué estoy fallando? Tenemos que preguntarnos siempre eso, porque vuelvo a repetir, el Evangelio siempre es una buena noticia, siempre es algo bueno, siempre es lo mejor para nosotros. Cuando yo era niño, me decía mi padre, tienes que ir ya dejando de jugar porque te vas haciendo mayor. Y a mí aquello me causaba una gran tristeza. Decía, madre mía, tengo ya que dejar de jugar. Qué pena de dejar de ser niño. Esto es algo propio de la naturaleza, que los niños jueguen. Incluso en la naturaleza vemos los cachorrillos cómo juegan. Es lo propio de la naturaleza, que un niño juegue. Lo malo es que un niño no tenga ganas de jugar, pero lo propio es que un niño juegue. Pero cuando llegamos a mayores, pues ya no nos apetece jugar. Como mucho un padre juega con su niño para entretener al niño, pero no es porque a él le guste a él mismo, sino porque le gusta a su hijo y lo hace para agradar y entretener a su hijo. Pero a él ya no le apetece. ¿Por qué? Porque eso ya no es propio de él. ¿Por qué digo esto? Porque algo parecido nos puede pasar en la vida cristiana. Hay cosas que en un niño son propias de niño, pero después de adulto ya madura y ya los deseos de ese adulto, las cosas propias de ese adulto serán otras cosas distintas. Pues nosotros tenemos el peligro en la fe de vivir a lo mejor siempre como niños, con cosas que aprendimos de pequeñitos y no vamos creciendo, no vamos madurando en la fe. Y hay cosas que nuestra fe madura nos tiene que ayudar, según vamos madurando en la fe, nos tiene que ayudar a vivirla. Y una de ellas es esta frase. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice, el que no se niegue a sí mismo? ¿Qué pasa? Que el Señor quiere anular nuestra personalidad. El Señor quiere anular lo que yo soy. El Señor quiere anular mi manera de ser. Evidentemente no. El Señor no quiere anular nuestra personalidad ni nuestra manera de ser. Lo que Dios quiere cuando nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, en realidad es que tenemos que desterrar de nuestra vida aquello que no nos pertenece, aquello que no pertenece a nuestro verdadero ser. Eso es, aquello que no nos pertenece a nuestro verdadero ser. ¿Y cuál es? Tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es nuestro verdadero ser? ¿Cuál es
nuestra principal dignidad, sin duda ninguna, la principal dignidad que tenemos todos nosotros es el hecho de ser hijos de Dios. Por eso, nuestra vida tiene que ir en consonancia con esa realidad, que somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir como tales. Por lo tanto, no es un capricho de Dios lo que Él nos pide, lo que Él nos exige. Lo que nos pide el Señor siempre será aquello que nos realiza. Hoy día que está tan de moda la palabra realizarse, lo que nos pide el Señor es lo que nos realiza como personas y como hijos de Dios. El Señor no quiere para nosotros aquello que nos aleja de nuestro auténtico y verdadero ser. El Señor eso no lo quiere para nosotros. ¿Y qué es eso que el Señor no quiere para nosotros? ¿Qué es eso que no nos realiza como personas, que no nos realiza como cristianos, que no nos realiza como hijos de Dios, que no nos realiza en nuestro verdadero ser? Pues todo lo que sea apartarnos del Evangelio, de los mandamientos, de lo que el Señor nos pide en la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestro egoísmo, nuestras críticas, nuestras avaricias, nuestras mentiras. Todo eso no nos realiza como personas. Todo eso nos aleja de nuestro verdadero ser. Todo eso nos aleja de nuestro ser de hijos de Dios. Y eso es lo que realmente el Señor quiere decir cuando dice que nos neguemos a nosotros mismos. No que neguemos lo más importante de nuestro ser. No. Está diciendo que neguemos aquello que no nos realiza como personas, aquello que en realidad no nos pertenece. Que sí, que son cosas que hemos adoptado, pero que no nos pertenecen. Eso no pertenece a un hijo de Dios. Tenemos que ir desterrándolo de nuestra vida porque eso realmente no pertenece a nuestro verdadero ser. El problema es que tenemos una tendencia a esas cosas que no nos realizan como personas. Decía San Pablo, que yo creo que esta es una realidad en todos nosotros, decía él, el bien que deseo hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nuestra persona, a lo que somos como personas, nuestra persona ha quedado herida por el pecado original. Y ahí hay una tendencia a hacer aquello que no deseamos. Es lo que llamamos en la Iglesia la concupiscencia. Esa tendencia a hacer aquellas cosas que en realidad nosotros vemos que no están bien, pero que tenemos esa tendencia, tenemos esa debilidad y tendemos a hacerlo. Nos inclinamos a hacer aquello que no nos pertenece. El peligro está en dejarnos llevar por el gozo inmediato, por aquello que nos pide el cuerpo. El cuerpo muchas veces nos pide la pereza, pero nuestro verdadero ser, el ser de adultos en la fe, nos dice que tenemos que guiarnos por nuestra fe, que tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y ese es nuestro verdadero ser, nuestro ser de hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor, cuando está diciendo que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que nos puede parecer una frase, ya digo, poco simpática, una frase un poquito antipática, no es así. Porque el Señor lo que nos está pidiendo, en el fondo y realmente, lo que nos está pidiendo el Señor es que rechacemos, que desterremos de nuestra vida esas cosas que no nos hacen bien.
aunque a lo mejor a nosotros se nos aparezca con cierta apariencia de bien, de algo apetecible, de algo deseable. Pero para eso tiene que estar nuestra madurez de adultos. Ya no somos niños en la fe, tenemos que ser adultos en la fe. Y nuestra fe, y nuestra razón, y la palabra de Dios que nos ilumina nos tiene que llevar a desterrar esas cosas que no nos realizan como personas. Por eso, cuando el Señor nos está diciendo esa frase, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, eso también es una buena noticia. Porque el Señor lo que quiere es que neguemos en nuestra vida, que no acojamos en nuestra vida aquellas cosas que no nos realizan como personas, que no realizan nuestro verdadero ser, que es el ser de hijos de Dios. El Señor siempre, siempre va a querer para nosotros lo mejor, siempre. Pues vamos a pedirle al Señor, porque esto no es fácil vivirlo, hay que reconocerlo, no es fácil vivirlo, vamos a pedirle al Señor que nos dé la luz para entenderlo y la fuerza para vivirlo. Que así sea.